Muy buenos días. Vamos a continuar los trabajos de este foro. A continuación, y para dar inicio precisamente, pediríamos a la doctora Dominique Brun si nos puede regalar unas palabras. Muchas gracias, Amador. ¿Sí se escucha? Sí. Pues bueno, yo quisiera de verdad dar un gran agradecimiento a la Ibero León, en particular al doctor Luis Adolfo Torres, que ya te me perdiste. Aquí está, perdón, Luis Adolfo Torres, y a Paola Paz Montes de Oca. Muchísimas gracias, la organización ha estado excelente, de verdad que sí. Sí, un aplauso, un aplauso. Muchísimas gracias, hemos estado muy a gusto. Gracias a todos, gracias por tener ese ánimo de vernos año con año. Sí, siempre prometemos que vamos a estar más en contacto. Vamos a, otra vez la invitación a tratar de mantenernos en contacto durante el año, ¿verdad? No esperar al año que viene. Ayer anunciamos que el próximo Foro de Enseñanza de las Matemáticas, que sería nuestro 10º foro, va a tener lugar en la Ciudad de México, particularmente en las instalaciones de la Prepa Ibero, ¿sí? de Ciudad de México. Están ya todos invitados, aproximadamente en las mismas fechas. Y bueno, yo también quisiera agradecer a las autoridades. Ayer el señor rector y el director general académico inauguraron el evento. Hacía mucho que no, formación de nuestros estudiantes, ¿no? Debo decir que esto data de los primeros colegios de la Nueva España. Por allá en el siglo XVI ya se tenía en el pensum de los primeros colegios jesuitas las matemáticas como disciplina fundamental, fundamental. Con la filosofía, con la gramática, estaba la enseñanza de las matemáticas, que en ese sentido, en ese tiempo hacía mucho hincapié en las cosas de cosmografía, ¿verdad? Mucha geometría. Era muy importante el asunto de la navegación en esos momentos. Y bueno, pues desde esos tiempos hasta ahora se le da mucha importancia a la educación en las matemáticas. Bueno, el día de hoy tenemos nuestras dos conferencias magistrales. Realmente es un honor tener dos investigadores de tal talla. Enseguida Amador les presentará al doctor Luis Moreno Armella, aquí a mi izquierda, y luego del receso vamos a tener al doctor Mariano Rivera Meraz. Entonces disfrutemos el día de hoy y te regreso la estafeta. Muchas gracias, Dominique. Bueno, pues procederemos a la conferencia magistral de este día, a cargo del doctor Luis Moreno Armella, del cual me permitiré leer una breve sinopsis de su amplio currículum. Él trabaja actualmente en el CIMBESTAB, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es matemático por la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Ciencias Matemáticas del CIMBESTAB en México y un doctorado en Ciencias y Matemáticas en el CIMBESTAB también en México. Es investigador nacional nivel 3, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 1984. Es miembro de la Academia de Ciencias de Colombia y de la Academia Mexicana de Ciencias. Un poco de su experiencia profesional es que ha estado trabajando en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Ha sido profesor asociado del Departamento de Matemática Educativa en el CIMBESTAB e investigador nivel 3 del Departamento de Matemáticas también. Es asesor internacional del Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia y fue profesor de matemáticas en la Universidad de Massachusetts. Tiene una gran cantidad de publicaciones y actualmente es un investigador titular del CIMBESTAB. Les pido un aplauso para el doctor, por favor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la presentación que quiero hacerles hoy tiene dos partes. Una primera parte, digamos, quiero como hacer una especie de mapa de los conceptos
que considero básicos dentro de la parte en la que yo trabajo en educación matemática. Y una segunda parte en la que trataré de ejemplificar, ya con contenido estrictamente matemático, un poco las ideas que trataré de presentar en la primera parte. Entonces es más o menos mitad y mitad en la presentación. Ese señor que ven ustedes allí es Federico Nietzsche. Tuvo una edad relativamente corta. Allá hacia 1879, Nietzsche empezó a sufrir de dolores de cabeza muy intensos, con unas náuseas terribles, o sea, estaba muy mal. Esto le ocurría sobre todo cuando leía o cuando escribía. Entonces tenía muchos problemas con esto. Y un amigo de Nietzsche, se le ocurrió obsequiarle una máquina como la que ven ustedes aquí. Es una máquina de escribir que fue creada en Dinamarca por un señor que se llama Melling Hansen, y el teclado tiene 54 teclas que están acá. Perdón, fue demasiado rápido. Y en fin, Nietzsche empezó a escribir y se compenetró mucho con el aparato y lo aprendió a escribir con los ojos cerrados, y le escribió algunas odas al aparato porque le había resuelto el problema de la escritura, no el de la lectura. Pero empezó a ocurrir algo muy extraño, y sus amigos, un amigo justamente el que lo había puesto en contacto con esta máquina, le escribió una carta en la que le decía esto. Dice: tu prosa se ha vuelto más estricta, más telegráfica, posee una contundencia nueva, como si la potencia de la máquina pasara a las palabras impresas en la página. O sea, el estilo de Nietzsche de escritura empezó a cambiar, empezó a escribir frases muy cortas, casi como si estuviera escribiendo una serie de axiomas. Empezó a escribir, cambió por completo su estilo. Y Nietzsche le respondió, dice: tienes razón, nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos. A mí me parece que una cita muy interesante, porque nos pone en contacto precisamente con algo que muchas veces nos pasa desapercibido. Nosotros somos incapaces, en estos momentos, cualesquiera de los que estamos aquí, de imaginar siquiera cómo pensaríamos si fuéramos ágrafos, si no tuviésemos escritura. ¿Tendríamos la misma lógica? ¿Argumentaríamos de la misma manera? Seguramente que no. Alexander Luria, en unos experimentos que hizo en el norte de la naciente Unión Soviética, se dio cuenta de que la lógica de los abuelos y de los nietos, que después de la Revolución de Octubre ya estaban alfabetizados, era muy distinta. Por ejemplo, les preguntaba, en el norte los osos son muy blancos, tal ciudad queda muy al norte, ¿cómo crees que son los osos allí? Y los abuelos decían: pues mire, no le voy a mentir, yo nunca he estado allí. Y los nietos le decían: pero abuelo, blancos, te están diciendo que Pero ese tipo de estructuras lógicas que para nosotros están totalmente naturalizadas, ¿sí? No es que sean naturales, sino que están naturalizadas. Para aquellas personas era absolutamente territorio desconocido, territorio ignoto. Y entonces es el efecto de la escritura. La escritura, como dice Walter, forma de pensar. Entonces, esto es lo que podríamos sacar, digamos, como enseñanza de esto. Las tecnologías
ejercen una influencia muy profunda en nuestro pensamiento. Esto ha sido así desde siempre, desde hace 29.000 años, cuando ancestros nuestros en estos huesos, tibias de lobo, hacían sus hendiduras un poco para señalar cantidades, seguramente. En algunos, en este hueso en particular, que es un hueso muy famoso, el hueso de Ishango, tiene 28 hendiduras de un lado. Es como el calendario lunar, ¿no? Como ustedes saben leer, pueden sacar consecuencias, es lo que eso quiere decir. Entonces, esto empieza como una forma de externalización de la memoria. Así empieza esto que podríamos entender aquí, en estos huesos como hendiduras, es de alguna manera una forma de externalizar la memoria, de llevar una cuenta, ¿no? Una cuenta eran 7 u 8, ¿no? Pues hay que ver el número de hendiduras que hay ahí. De ahí hasta aquí, ¿no? De ahí hasta aquí. Y en ambos casos podemos hablar de una forma de ingeniería cognitiva, es decir, cómo el contacto con algo puede ser con una forma primitiva de escritura, digamos, que transforma la memoria hasta un aparato como este. Pues ya mi lámina está un poco antigua, aquí debía poner un teléfono celular, que es mucho más importante. Pero son formas de transformar la memoria, son formas de transformar la propia cognición, la manera como nosotros interactuamos con nuestra información, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un contraste muy grande porque ustedes ven en muchos lugares el estudio de la cognición humana se ha realizado, y lo ven ustedes en libros sobre la cognición, sobre la memoria, como si tuviésemos de entrada, como podríamos decir, de fábrica, una estructura cognitiva inalterable, ya está fija, ya está dada, y no es así. Es decir, es como si los humanos no tuviéramos una historia social, una historia cultural, no tuviéramos una adquisición fundamental que es la lengua materna, ¿no? La lengua es todo un universo de valores, es un universo de estructuras lógicas, ¿no? Cuando un niño dice andó, siempre hay una voz por allá que le dice anduve, pero hay una forma de conocimiento allí. Si el niño dice andó, es porque sabe que el verbo hay que conjugarlo en pasado. Lo que no sabe es que por mala suerte le tocó un verbo irregular, ¿sí? Pero sabe que hay que conjugar el verbo. Entonces hay una estructura ya, una estructura lógica, que esto va articulándose y forma la racionalidad de la persona. Esto no es algo dado, esto es algo que se construye. Por supuesto hay condiciones iniciales, eso es indiscutible, eso no está más allá, pero la forma como se articula, no solo biológicamente, o sea, todo el tejido neuronal, toda la estructura sináptica del cerebro, etcétera, va obedeciendo al tipo de experiencias que tiene la persona. O sea, el gen no es algo que está determinado para siempre, sino es una manera de dialogar con el entorno. La manera como se constituye es con un diálogo con el entorno. Eso yo lo aprendí aquí cerca en el laboratorio del Langevio, en Irapuato, ¿sí? Con el Laboratorio Nacional de Genómica que hay allí. Entonces, esto muestra que de alguna manera esto es fundamental. Esto es fundamental en el desarrollo cognitivo de una persona. Es decir, la cognición no es inmune a lo que la rodea, ni siquiera el gen, ¿no? Es inmune al entorno que lo rodea. Eso desconoce
todo esto desconoce que la acción humana es una acción instrumentalmente mediada. Piensen ustedes desde el punto de vista cognitivo que pueden hacer sin sin un artefacto de mediación. Ustedes tienen ustedes aparecen en un pizarrón una multiplicación de un número de 5 cifras por un número de 4 cifras, y hay una serie de cosas allí. Y al final alguien dice, ¿quién hizo esta multiplicación? Y uno tendría en rigor que contestar, la hizo Pedro con la mediación del sistema decimal, con toda la gramática que tiene el sistema decimal. Eso no lo pudo haber hecho él. O sea, lo pudo hacer y lo puede hacer porque internalizó el sistema decimal, de la misma manera que interiorizamos la lengua, de la misma manera que interiorizamos la escritura, de la misma manera que el violinista interioriza el violín. Ustedes se imaginan el primer día de un futuro violinista, llega al conservatorio. Cuando llega a su casa por la noche le duele el cuello, le duelen los dedos de la mano con los que tiene que estar alargando, acortando las cuerdas. Entonces, 15 años después ustedes ven ese violinista y ¿qué ocurre? Está en la sala de conciertos absolutamente aislado del auditorio. Toca durante 2 horas, no le duele nada. El violín ya no está afuera, el violín es parte de él, es casi parte orgánica de él. De la misma manera, cuando tenemos un lápiz y estamos escribiendo, no pensamos en la escritura. Eso se vuelve como automático, porque eso ya está interiorizado, eso ya está cableado en nuestro cerebro. Es decir, son las formas como la cultura nos recablea todo el cerebro. Ese violinista está totalmente aislado y cuando toca, no solo es porque es muy diestro tocando el aparato, sino que el aprendizaje del aparato, con ese aprendizaje interiorizó toda la cultura musical de una época. Es especialista en tocar música barroca, o si es un chelista, ha dedicado su vida a descifrar la suite de cello de Bach, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos, toda esa transformación en la persona tiene que ver con una acción mediada, una acción a través de un artefacto. Todo lo que hacemos desde el punto de vista cognitivo es así, todo. Cuando decimos a alguien sabe manejar bicicleta, ¿cómo lo puede probar? Manejando una bicicleta, no corriendo un maratón. ¿Sí? Sabe manejar un automóvil, sabe escribir a máquina. Todos los saberes son saberes a través de un instrumento. Todos los saberes intelectuales, cognitivos, por lo menos. Esto es como un esquema, ¿no? De lo que podríamos decir. Cuando empezamos a aprender a manejar algo, puede ser una computadora, puede ser el teléfono celular, puede ser una bicicleta, puede ser un violín, cualquiera. Uno está como guiado por el artefacto, ¿no? Uno está guiado por el artefacto. Es decir, el artefacto no es como uno quiere, es como él quiere, ¿verdad? Muchas veces expresamos esto en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando hacemos algo mal con el teléfono, decimos, pues no sé, apagó. O sea, y uno le atribuye como si el teléfono lo estuviera haciendo por su cuenta, ¿no? O está haciendo algo, escribiendo y dice, no, pues es que esa máquina me cambia los acentos. ¿No? Eso no pasa, eso no es así, ¿no? Es uno. Pero entonces uno está guiado por el aparato, uno está guiado. O sea, el aparato le impone a uno su estructura. Dice, tienes que manejarme de cierta manera. Y cuando uno ha logrado esa compenetración, entonces podemos empezar a guiar el artefacto.
entonces podemos nosotros empezar a ser de alguna manera autónomos con relación al manejo del artefacto. Y esto es importante porque esta palabra es la clave de la educación, ¿sí? Nosotros podemos en la educación transitar del arte de enseñar a la ciencia de ayudar a aprender. Ese debería ser nuestro propósito, ¿no? Del arte de comunicar al arte, a la ciencia de ayudar a aprender. ¿Y cuál es el propósito de ayudar a aprender? Que la persona desarrolle una autonomía, tenga una autonomía con respecto a un fragmento de conocimiento de todo el que hay en el planeta, ¿no? Y no en el planeta, sino en las sociedades del planeta. Esa es la autonomía, es el problema. Entonces, en el caso de la tecnología es esto, es guiar el artefacto. Ahí es donde podemos ser autónomos. Algunos teóricos que han escrito sobre esto, que tiene que ver además con muchas cosas, han hablado del artefacto y del instrumento. El artefacto es ese externo a nosotros, por ejemplo, este aparato, que es la primera vez que lo uso, ¿no? Entonces ahorita estoy como siendo guiado, pero ya lo estoy convirtiendo, es un artefacto y estoy tratando de convertirlo en un instrumento. El instrumento es ese que va con uno, es el violinista que va a otro lado y por alguna razón se le estropeó su violín y le prestan uno y puede hacer prácticamente lo mismo, ¿no? O ustedes van con un amigo que se siente mal y pueden conducir el coche de él. Porque ese saber ese ya es un saber interiorizado. Ya no es yo sé manejar bicicleta, pues esta, y si no es esta, tomo la otra, ¿no? O sea, ese saber manejar bicicleta ya está interiorizado. Entonces ya yo puedo, como dice aquí, guiar al artefacto. Ese artefacto guiable es lo que llamamos un instrumento. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un programa de computadora, en un programa para graficar funciones, al comienzo pues hay una serie de cosas que no entendemos muy bien. Ahí estamos sintiendo la resistencia del artefacto. En este caso es un artefacto esencialmente simbólico, ¿no? Como la escritura. Pero cuando ya tenemos una familiaridad grande, cuando lo hemos interiorizado, entonces podemos empezar a proponer actividades nuevas, cosas nuevas con ese artefacto. Es decir, ya se ha transformado en un instrumento. O sea, es como si ya lo tuviéramos aquí. Yo escuché una vez una conferencia de un filósofo australiano. Recién salieron los teléfonos estos inteligentes, ¿no? Decía, no, pues ahora yo con mi teléfono, entonces lo tenía ahí, ¿no? En el auditorio, dice, pues tengo ganas de comer comida china, entonces le pregunto y me estoy en tal parte con el GPS que tiene, me dice, aquí a 3 cuadras hay un restaurante, ya voy, dice, quiero un taxi, entonces vengo y lo llamo, etcétera. Entonces decía, mis amigos me dicen, pues ya lo único que te falta es que te incrusten el celular en la cabeza, dice, es que ya lo tengo incrustado. O sea, no como artefacto, sino como instrumento. ¿Sí? Ya puedo cambiarlo, ahora tengo uno moderno, pero ya sé todo lo que tengo que hacer con él. Entonces no es lo mismo en ese sentido el artefacto que el instrumento. El artefacto está acá y el instrumento ya está con nosotros. ¿Sí? Ya no depende de si se le acabó la pila o no, ya puedo usar otro, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa con la escritura. Ustedes aprendieron a escribir seguramente, la mayoría, todos sabemos escribir en papel. Y cuando pasamos al teclado, lo que aprendimos fue un poco de tener destreza, de darnos cuenta que decía QWERTY arriba, ¿no? Donde está Q, A, las letras. Y esas letras están puestas así para que uno sea ineficiente. ¿Sabían eso? Ese teclado está así porque se acuerdan de aquellas máquinas, o si no se acuerdan, las han visto en fotos, que tenían unos
unos martillos así. Entonces la gente que era muy diestra se le cruzaban los martillos porque escribía muy rápido. Entonces alguien diseñó ese teclado que tiene QWERTY arriba para necesariamente la gente tuviese que escribir más despacio y los martillos no se cruzaran. Pero así pasa con la herencia social y cultural. En la computadora no tendría ninguna razón de ser. Pero ese es el teclado, ¿no? Pero si van a Francia, verán que el teclado que usan los franceses es distinto. Entonces se hace uno bolas con el teclado, porque uno no lo tiene interiorizado. Entonces, o sea, ese teclado no es un instrumento, es un aparato que nos guía. Esa es la diferencia, o sea, esa interiorización que empezamos haciéndolo con la escritura, luego con el sistema decimal. ¿Qué pasa si yo les pongo una operación que es 3 dígitos por 3 dígitos, le digo multiplíquenlos, se viene 3 por 4, en 30 segundos ya hicieron la operación, pero se lo puede escribir en sistema ternario o en sistema binario. ¿Y qué pasa? Ustedes saben, sistema ternario, entonces los tengo que escribir con 0, 1 y 2. Entonces 1 más 2 es 3, pero como es ternario, 3 es 0. ¿No? Pero entonces ya no hay un automatismo. Tengo que empezar a recordar las reglas, porque para mí el sistema ternario es un artefacto, no es un instrumento. En cambio, el sistema decimal, que es más complicado porque tiene 10 dígitos, sin embargo, con ese estamos tan familiarizados, ¿verdad? Sería más fácil familiarizarse con uno de 3, pero eso no ocurre. La razón, ¿saben cuál es, verdad? Que tenemos 10 dedos. Entonces, este diálogo entre artefacto e instrumento está atravesado por esta idea de Lev Vygotsky, que es el proceso de internalización de los aparatos, de los artefactos que nos suministra el medio social o que nos suministra el medio escolar. Las escuelas siempre han sido museos de tecnología. ¿Cómo era la escuela al comienzo? Había unas sillas, que sigue siendo unas sillas, sigue siendo un espacio, hay una organización del espacio, ¿verdad? En un salón están los que están escuchando, el que le toca la suerte de tener que estar hablando, hay un pizarrón, que antes era de madera, ahora es todo sofisticado electrónico, pero es la misma estructura, es la misma estructura. Eso es una forma de tecnología, es una forma de organizar el espacio con el propósito de tener un cierto nivel de eficacia, de eficiencia en la comunicación, etc. Eso es lo que es. O sea, un salón de clases es. Y luego en el salón de clases había reglas, había transportadores, había compases de esos muy complicados, ahora es más fácil con una agujeta, ¿verdad? Eso también es una forma de tecnología, ¿sí? Entonces, esto nos muestra pues y todo esto es algo que va a tener un impacto aquí, porque nuestra cognición de manera natural es una cognición mediada. Así la construimos durante los últimos 500,000 años. Desde que hicimos la primera herramienta de piedra, empezamos a transformar el medio. Luego hicimos la flecha. Y con la flecha que hicimos, tirábamos una flecha, nosotros redefinimos nuestra relación con el espacio. La presa no había que tocarla. Simplemente le mandábamos una especie de WhatsApp en forma de flecha. Y después ya los peces no los tratamos de agarrar así como los osos agarran a los salmones, ¿no? Sino que inventamos el anzuelo, etcétera, 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 hasta hoy día. Entonces todo el mundo, toda nuestra acción transformó el mundo y convirtió en un mundo totalmente tecnologizado, o sea, es un mundo saturado por los efectos de la acción humana. ¿Ustedes ven algo natural aquí?
No, no. Salen a los jardines y ahí están los árboles sembrados, el pasto totalmente transformado por la acción humana. Aún la naturaleza, ¿verdad? Aún la naturaleza tiene el efecto de la acción humana. Entonces vivimos en ese mundo, y es en ese mundo donde vamos a la escuela. O sea, ahí estamos llenos de todas las formas. Lo que pasa con las tecnologías es que nosotros nos acostumbramos a que pues el teléfono celular son las tecnologías de hoy. La computadora ya empieza a estar un poquito atrás. El lápiz es una forma de tecnología, claro. Lo que pasa es que una vez que interiorizamos una tecnología, ¿qué le pasa? Se vuelve invisible. Se vuelve completamente invisible porque la hemos naturalizado. La hemos naturalizado. Manejar una bicicleta, manejar un coche, uno va escuchando un noticiero, va escuchando música, va haciendo otra cosa, va hablando por teléfono. Algunos inclusive van escribiendo, ¿verdad?, en el coche, etcétera, etcétera. Esas cosas empiezan a ser tan cotidianas, tan naturalizadas, que ya no las vemos como tecnología. Usted, si yo le digo que el borrador de un lápiz es una forma de tecnología, pues, ¿cómo? Pues es delete ahora, ¿verdad? Ahora se llama delete, pero ese es el borrador. Entonces la tecnología va teniendo esto, y estas que se vuelven naturales, que se vuelven invisibles. Entonces solo parece que fuera tecnología la última. ¿Eh? Pero todo lo que hacemos, el zapato, somos cyborgs, ¿eh? Seres modificados. Esto no es natural, es naturalizado, que es diferente. ¿Eh? Ese es el asunto. Dicho esto, ¿qué podemos esperar, verdad? ¿Qué impacto podemos esperar de las tecnologías digitales? Yo no digo ya de las nuevas tecnologías, porque esas ya no están así, ¿no? Son de las tecnologías digitales. Lo que pasa es que, claro, la escuela tiene muchos siglos, tiene una estructura que incluso conserva la estructura del salón, ¿verdad? O sea, incluso conserva la estructura del salón. Eso de trabajar en casa o estudiar en casa es muy reciente, todavía no sabemos bien cómo se hace eso. Eso es muy nuevo. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy de estas formas de tecnología? Este señor, René Thom, fue un gran matemático que durante mucho tiempo decía que las matemáticas fue ganador de la medalla Fields, o sea que es como el premio Nobel de los matemáticos, en 1958. Él dice que para él fue una liberación porque se pudo dedicar a lo que él quería, que era escribir, hacer sus reflexiones sobre lo que era el conocimiento, etcétera, etcétera. Y se preocupó mucho por la educación. Y en una conferencia que lo invitaron, creo que fue en 1972, en el segundo Congreso Internacional de Educación Matemática, dio una conferencia y dijo esto: el verdadero problema al que se enfrenta la enseñanza, debería haber dicho y el aprendizaje, pero nada más dijo la enseñanza, no es el problema del rigor, sino el problema del desarrollo del significado. Todos hemos visto un niño que llega a la casa, el papá o la mamá le dice: ¿cómo te fue en el colegio? No sé de qué habla ese tipo ahí, en la clase de álgebra, ¿no? O sea, no sé de qué habla, o sea, simplemente hay una ruptura de la comunicación en la clase y el estudiante está totalmente perdido, o sea, no hay desarrollo del significado. Ese es el problema, ¿verdad? Todos no le damos a leer un poema de Octavio Paz a un niño de 7 años que aprenda a leer. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado todavía el significado que está corporizado en la lengua, ¿verdad?, que está incrustado en la lengua. Pero más adelante, un poquito más grande, uno le pone a leer Piedra de Sol. Dice: para ser yo he de ser otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Qué bello, ¿no? O sea,
La sociedad no está hecha de individuos. Lo que nos dice Octavio Paz es, los individuos están definidos porque están en sociedad. La sociedad no está hecha de individuos autónomos, como robots, ¿no? No son 50 robots juntos, no, una comunidad de 50. Eso es lo que dice el poema. Pues no podemos esperar que un niño que recién entra a la aventura del lenguaje pueda decir eso, ¿verdad? Entonces el problema en matemáticas es también ese, es el problema del desarrollo del significado. Y eso nos pone de frente con este problema. ¿Qué son los objetos matemáticos? ¿Dónde están? Si ustedes llegan aquí mañana y de repente no hay una silla y se desaparecieron las sillas, se las llevaron, no pasa nada. Pero ¿qué tal que en el periódico dice, desaparecieron los números naturales? Todos nos reímos, no, eso no puede ser, porque yo puedo seguir diciendo 1, 2, 3, puedo contar mis pasos, y usted también, y él, y puede, ¿cómo que desaparecieron los números? ¿Por qué no pueden desaparecer los números? Y sí pueden desaparecer una montaña. Porque es un modo de existencia distinta, ¿verdad? ¿Y dónde viven esos objetos matemáticos? ¿Por qué no pueden desaparecer? Por ejemplo, ¿por qué no puede desaparecer ¿cuándo podría desaparecer el español como lengua? Si no hubiese ningún hablante. O sea, ¿dónde existe el español? En las personas que hablan español. ¿Dónde existen los números? En el intelecto de las personas que saben contar. Es decir, la manera como existen los objetos matemáticos existen porque existen las personas y porque son creaciones de las personas. ¿Dónde existen las suites de cello de Bach? En todos los músicos que las tocan, ¿verdad? En todas las partituras que hay por allí, en todas las grabaciones, pero no existen como cosas materiales. Entonces el mundo humano es un mundo híbrido, es un mundo material y es un mundo simbólico, en las dos cosas. O sea, nosotros vivimos en una realidad donde lo simbólico puede ser hasta más fuerte que lo material. Posiblemente conocemos una persona que dice, no, yo descubrí mi vocación cuando leí tal libro. Leyó una novela y descubrió que él quería ser ese personaje. Y esa novela es una creación absolutamente armada con el lenguaje y la imaginación del autor. Es una forma de realidad virtual. Lo que ocurre en una novela es una forma de realidad virtual. Y eso puede cambiarle la vida a una persona. Descubrió su vocación leyendo la novela. No se tuvo que dar contra una pared ni que lo atropellara una bicicleta, nada de eso. No tenía que ver con el mundo material. Ni siquiera con lo material del libro, porque lo malo lo leyó en el Kindle, ¿no? Lo leyó en el iPad, o se lo contaron, o oyó un audiolibro, etc. Pero la historia esa le puede cambiar la vida. Entonces, esa es la realidad humana. Entonces, las matemáticas son también eso, son una forma de realidad virtual. Pero como son conceptos que son abstractos, ¿por qué son abstractos? Porque yo me imagino una pelota de cemento, de concreto. Digo, me imagino que no pesa, me imagino que no es verde, me imagino que no es de ningún color. Entonces, ¿cómo puedo hablar de ella? A través de un símbolo. Puedo decir, es x2 más y2 igual a 4. O puedo decir, es como así, como el filo de un disco compacto, etc. Es decir, para poder hablar de los objetos matemáticos, tenemos que hablar a través de sus representaciones, o sea, de sistemas simbólicos. ¿Y cómo sabemos cuando ponemos x2 más y2 igual a 4 o pintamos una circunferencia, cómo sabemos que estamos hablando del mismo objeto que nadie ha visto porque es un concepto? Ese es el secreto del aprendizaje de las matemáticas, el poder reconocer lo mismo
a través de distintas representaciones. Es como decir, reconocer el mismo país a través de diferentes mapas. O sea, esos sistemas de representación son como mapas de un país, de un objeto al que no hay vuelos para ir, ¿verdad? No hay vuelos para ir a las ecuaciones de segundo grado, no hay vuelos para ir a los polinomios de Taylor, ¿verdad? Todo ese mundo conceptual solo lo podemos conocer a través de los mapas o de los modelos que tenemos de ellos. Entonces yo les quiero mostrar algunos que tienen que ver precisamente con la pregunta anterior, con esta, con esta. ¿Cómo podemos usar las tecnologías digitales para eso? Entonces me voy a proponer mostrarles un poco. Sí, tenemos suficiente tiempo, empezamos tarde. ¿Sí? Les quiero mostrar un poquito cómo lo hacemos. Mis estudiantes normalmente son profesores de matemáticas. Y a mí lo que me interesa, cuando trabajo con él, así como mi meta a largo plazo, es que ellos hagan una integración profunda entre el conocimiento matemático que tienen y toda esa experiencia pedagógica que tienen. O sea que cuando decimos que ellos saben para enseñar matemáticas, pues, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Cuál es la respuesta? Pues hay que saber matemáticas, sin duda. Pero solo es eso. ¿Han intentado enseñar aritmética en primaria? Es lo más complejo que hay. Es mucho más fácil ecuaciones diferenciales. Mucho más fácil. Porque la experiencia del estudiante es mucho mayor. En primaria uno tiene que construirle la experiencia a un estudiante de primaria. Es un mundo diferente. Entonces no solo hay que saber matemáticas, sino hay que saber matemáticas de una cierta forma. ¿Sí? De una cierta forma. Entonces ese proceso de hibridación entre la experiencia pedagógica y el conocimiento matemático per se, ahí es donde está la disciplina. ¿Sí? Ahí es donde está la disciplina. Entonces, yo quiero mostrarles un poquito cómo lo hago cuando empezamos a estudiar, por ejemplo, geometría dinámica. Es muy visual, entonces escogí ese tema. Esto horroriza a los maestros cuando ven esto, no hay nada, no hay nada. Y les digo, no, pero hay mucho, nada más hay que saber aquí. Entonces, tomamos por ejemplo aquí donde están cónicas, por aquí dice parábola. Entonces hay un dibujito, ¿no? Hay un dibujito, yo les muestro el dibujito, miren el dibujito, hay una línea, una curva y un puntico. No dice y igual a ax cuadrado, no. A propósito, lo trato de hacer así, sin geometría analítica. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero es mostrar que lo crucial en el desarrollo de la racionalidad matemática empieza con las definiciones. Si yo no tengo una definición y me piden, a ver, demuestra que tal función es continua, y yo no me sé la definición de continuidad, ¿cómo le hago? Ni siquiera sé que continua es así, mira que la curvita no se rompe. Ni siquiera puedo hacer eso, porque me dieron una fórmula tan enrevesada que como tengo papel y lápiz, graficar eso es imposible. Entonces, ¿qué hago? Si no tengo una definición, no puedo hacer nada. Entonces, todo empieza por las definiciones. Yo les digo, ahí está la definición. Hay una línea, un punto
y lo que debería ser la curva. Entonces lo que dice es, lo que quiere decir eso es que una parábola es el lugar geométrico, como decían los griegos, de todos los puntos del plano que equidistan de una recta y de un punto. Entonces digo, bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es poner una recta y un punto. Entonces vengo aquí donde están las rectas, pongo una recta y luego acá donde dice puntos, pongo un punto. Y la parábola donde está dice, si quieres encontrar el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de esas dos, por lo pronto tienes que encontrar uno, porque los griegos no pensaban en términos de todos los puntos que, porque el plano no estaba hecho de puntos. El plano era el plano y la recta era la recta. Esto de que hay una correspondencia de punto con recta, esto es del siglo XVII. Fíjense, entonces la manera como uno concibe el objeto también es clave. Entonces el lugar geométrico era una trayectoria, ¿no? O sea, no eran los conjuntos de puntos que aquí, era una trayectoria. Yo tengo esto, entonces tengo la recta, tengo esto. Y cuando yo digo, didácticamente es un error, ya no hay nada que hacer, porque ya me dieron todos los puntos. Ya me dieron todos los puntos. Entonces, ¿cuál es la nueva tarea? Ustedes se podrían imaginar, suponiendo que allá detrás de esa pantalla hay un señor que es el señor GeoGebra, que sabe muchas matemáticas, ¿cómo hizo él para hacer esa figura? Aplicando la definición, ¿verdad? Son todos los puntos. Entonces empezamos. Si yo tomo uno de ellos, por ejemplo con esto, digo aquí un puntico que esté aquí. Ese punto debe equidistar de la recta y del punto fijo, ¿verdad? Debe equidistar. Entonces una primera manera de ver que eso ocurre es trazar una circunferencia que tiene su centro aquí y que pasa por este punto. ¿Qué le debería hacer esa circunferencia a esta recta? Tocarla tangencialmente, porque está a la misma distancia. Y entonces lo hacemos. Entonces venimos aquí, con centro aquí, pasa por el foco, y vemos que en efecto toca tangentemente. Entonces ese punto debe estar sobre la parábola. Pero no es el único, ¿verdad? Porque ya hay un montón allí de puntos que hacen eso. Entonces, si yo cambio el punto, sigo teniendo una circunferencia con centro aquí, que es tangente a la recta y que pasa por el foco, ¿verdad? Aquí el GeoGebra ¿cómo se dice? Le regresa a uno el favor, porque le dice, los objetos se pueden mover. El movimiento es ahora una dimensión del objeto matemático. ¿Sí? Yo puedo comprobar la propiedad de que en efecto eso debe ser una parábola, porque el hecho de que sea tangente quiere decir que la distancia es la misma que está el foco, ¿verdad? Entonces uno puede hacer, lo que yo no puedo hacer, no me lo permite hacer el GeoGebra, es determinar el punto de intersección que tengo aquí, porque es tangente, y tangente no es una intersección. O sea, el que está construyendo todo esto es Euclides, en realidad es la venganza de Euclides sobre Descartes. Porque cuando tuvimos la geometría analítica, se nos olvidó la geometría euclidiana, pero esto está construido, ahora la geometría cartesiana está al servicio de la geometría euclidiana, es como la venganza de Euclides, ¿verdad? Entonces yo no puedo determinar ese punto porque no es un punto de intersección, pero lo que sí sé
es que si pongo el radio que pasa por ahí va a cortar ortogonalmente, perpendicularmente a la recta. Entonces, ¿qué digo? Digo, vengo aquí y voy a tomar la perpendicular a esta que pasa por aquí. Y ahora sí tengo dos rectas que se intersectan aquí. Y puedo poner el punto de intersección. Entonces puedo venir aquí y se va a poner el punto de intersección. Y ahora seguimos discutiendo cuál es la definición. Fíjense ustedes que uno puede articular todo esto, pues desafortunadamente pierde la riqueza cuando estamos en un curso donde los profesores están aprendiendo esto, porque ustedes ya lo saben. Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo como si estuviera en el teatro, ¿verdad? Estoy como imitando lo que pasa con ellos. Y entonces, ¿ahora qué sigue? En efecto, el punto que está sobre la parábola debe equidistar de ese punto y del otro, como se ve ahí. Pero para eso yo no necesito tener una circunferencia. Lo que yo necesitaría tener son unos segmentitos, este segmentito de aquí y este segmentito de acá. Y entonces ahora, una cosa que sé es que si yo me fijo en este par de puntos, en este punto, y lo que vamos a llamar el foco. Foco quiere decir corazón. Cuando uno le dicen enfóquese, lo que le están diciendo es piense con el corazón. El foco quiere decir corazón. Entonces, este punto equidista de este y de este. Pero si yo construyera este segmento, ¿dónde estaría este punto? En la mediatriz de ese segmento, ¿verdad? O sea, si yo construyo este segmento, está aquí, vamos a ponerle otro color para distinguirlo bien, ¿verdad? Aquí no se ve, aquí la cosa no funciona muy bien, vamos a ponerlo más grueso. Entonces, este punto, si yo tomo este segmento y tomo su mediatriz, la mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces, este punto tiene que vivir sobre la mediatriz, ¿de acuerdo? Sobre la mediatriz. Entonces, construyo la mediatriz. Construyo la mediatriz de ese segmento. Ah, claro que pasa por ahí. Y si ahora yo empiezo a cambiar el punto, a moverlo, perdón. Siempre está sobre la mediatriz de ese segmento. Aquí más claro que no puede ser, ¿verdad? Ese punto que está sobre la parábola siempre está en la mediatriz de ese segmento. Entonces, ¿qué es lo que GeoGebra debe estar haciendo? Debe estar tomando una recta, un punto, una perpendicular y tomar la mediatriz del segmento que conecta el pie de la perpendicular con el foco. Eso es lo que debe estar haciendo, ¿verdad? Entonces empezamos de cero. Ponemos una recta, ponemos un punto, está por acá. ¿Y ahora qué necesito? Necesito un punto sobre la recta, ¿verdad? Un punto sobre la recta. Y voy a encontrar un punto que está en el plano, pero cualquier punto en el plano tiene que estar en una perpendicular, ¿verdad? Porque si muevo la perpendicular, pues barro todo el plano. Entonces pongo una perpendicular. Entonces tomo un punto cualquiera, ¿verdad? Puedo decir aquí, tomo un punto aquí
Y entonces ahora tomo la perpendicular que pasa por ahí, la perpendicular a esta recta que pasa por aquí. Como ese punto era cualquiera, pues ese es cualquier perpendicular. Este tipo de cosas son las que van mostrando que este sistema de representación tiene una capacidad expresiva que no tenemos con papel y lápiz. No está hecho para sustituir al papel y lápiz. Ninguna tecnología está hecha para sustituir a otra. Cuando se inventó la bicicleta siguieron existiendo los maratonistas. O sea, una tecnología no está hecha para sustituir a otra. Significa para hacer cosas que no podía hacer con la anterior. Entonces, aquí lo que puedo hacer es el movimiento. Tengo la generalidad. Uno en papel dice, pongo una perpendicular cualquiera. Ese ser cualquiera, aquí es porque la puedo mover, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a encontrar un punto de la parábola? Voy a encontrar un punto de la parábola. Primero tomo el segmentito, ¿verdad?, que une el pie de la perpendicular con este. ¿Y ahora qué hago? Tomo la mediatriz de ese segmento, y donde esa mediatriz intersecta a la perpendicular aquí, este punto, obviamente, por estar en la perpendicular, como está en la mediatriz, equidista de los extremos del segmento. Entonces este punto equidista de la recta y del punto fijo llamado foco. Por lo tanto, este punto tiene que estar sobre una parábola. Entonces, ¿yo qué haría? Le pongo tinta. ¿Y qué pasa cuando mueva la pie de la perpendicular ahora? Está la parábola. Entonces la parábola es una consecuencia de la definición de mediatriz. ¿Y cuál es el problema con las estructuras curriculares? Que por ahí aprendimos una cosa que se llama mediatriz y después aprendimos y igual a x cuadrado. Y no hay sinapsis entre estas dos ideas. Este medio me permite a nosotros conectar, mostrar que la definición de mediatriz es muy poderosa. Toda la geometría analítica está contenida en la definición de mediatriz. Toda. Vamos a quitarle la tinta al punto. Y ahora más bien recurrimos a algo más poderoso, que es el lugar geométrico. Entonces quiero el lugar geométrico de este punto cuando el pie de la perpendicular, que es el que me determina el punto, se mueve sobre su mundo, que es la recta llamada directriz, ¿verdad? Le damos clic aquí y tenemos la parábola. Entonces fíjense una cosa, ¿qué me he ganado? Incluso podría yo dibujar este otro segmentito aquí, ¿sí? Y cuando yo muevo el punto de la base aquí, ese triángulo siempre es un triángulo isósceles. Y ahora además tengo la recta tangente a la curva, que es la mediatriz, ¿verdad? Tengo mucho más que lo que tengo cuando simplemente me dicen y igual a x cuadrado. Pero ahora tengo articulada la noción de mediatriz, la noción de tangente, tengo muchas ideas. O sea, este es el lugar de encuentro de varios conceptos matemáticos. Esa es la manera como hay que usar esta forma de tecnología, la capacidad expresiva que me da el medio. Ahora bien, si yo les dijera, voy a tomar otro punto sobre la parábola, acá. Voy a tomar un punto aquí. Y voy a hacer algo.
Ahora les digo, quiero que tracen la tangente aquí. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, si yo les pido, tracen la tangente aquí, en este punto, perdón, aquí en este punto, ¿qué hacen? Aplican la definición. Si yo quiero la tangente aquí, esa recta, por lo que aprendí antes, es una mediatriz. Esa recta tangente es una mediatriz. ¿Es una mediatriz de qué? Del segmento que conecta a este punto, del segmento que conecta a este punto con el pie de la perpendicular que pasa por aquí. Así lo construí, ¿no? Entonces simplemente me regreso. Entonces tomo la línea perpendicular, a esta recta que pasa por aquí. Me fijo en el pie de la perpendicular que está acá y ahora simplemente trazo la mediatriz del segmento que une este punto con este. Y ese tiene que ser la recta tangente donde les pedí, ¿verdad? Está aquí. Y eso es cualquier recta tangente. Entonces, de alguna manera también estoy resolviendo un problema de cálculo diferencial. Cómo trazar la recta tangente a una curva. Entonces, ¿por qué me tengo que esperar al curso de cálculo? Para empezar a familiarizar al estudiante con las rectas tangentes. Eso es culpa del currículum, no de las matemáticas. Es decir, con estos medios, no es que vamos a hacer cualquier cosa, sino que podemos hacer mejor las cosas que hacíamos. Es decir, estamos usando la tecnología como un amplificador. Ahora podemos ver cosas que no veíamos bien antes, porque teníamos la vista corta, la vista matemática corta. Pero además, con el tiempo, estos procesos de amplificación se convierten en procesos de reorganización conceptual. Y ahí es donde va a aparecer el nuevo currículum. Los problemas que tenemos hoy es que tenemos una tecnología y tenemos un currículum que es anterior a esa tecnología. Entonces tenemos problemas. Entonces tenemos que estarnos inventando situaciones artificiales. Pero sí hay. Esto es un ejemplo de que sí hay. Esto es una manera distinta de enseñar geometría analítica. En realidad no es geometría analítica, es una manera de enseñar lo que son las cónicas. Porque uno dice, pero si los griegos no tenían geometría analítica, ¿cómo es eso? Y que hablaron de la hipérbole, uno no se imagina, ¿verdad? Dice, porque cortaban un cono. Y dice, no, pues eso no sale de ahí, así no se puede estudiar. ¿Cómo le hizo Kepler para decir que la órbita de un planeta era una elipse y que el Sol estaba en uno de los focos? Si todavía no se había inventado la geometría analítica. No, resulta que sí se puede hablar de esas cosas, ¿verdad? Y todo es la noción de tangente. Podría poner un punto fuera de la hipérbole, de la parábola y pedirles que trazaran la recta tangente. Pues se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en sus casas. Y más bien les voy a contar un poquito sobre la elipse. Me quedan 7 minutos. Ustedes también podrían venir aquí a los menús estos y aquí encuentran que también dice elipse. ¿Y qué es la elipse? Recitamos como un mantra, ¿verdad? Es el lugar geométrico de los puntos tal que la suma de distancia a dos puntos llamados focos es constante. ¿Pero qué es una constante en geometría euclidiana? Pues la longitud de un segmento. Y cuando yo tengo una constante que es la longitud de un segmento, ¿qué es lo que tengo? El radio de una circunferencia.
Entonces esa noción de que esa suma de distancias es una constante, me dice que esa suma de distancia debe ser el radio de una circunferencia. Eso se llama el radio, la circunferencia directriz de la hipérbola. Como no tenemos mucho tiempo, voy a tener que acelerar, ¿no? Y les voy a decir cómo puede uno descubrir que detrás de la construcción que hace el GeoGebra hay una circunferencia. Entonces se lo voy a decir una vez. O sea, les voy a contar el final de la película. Ustedes tienen una circunferencia. Ese radio de la circunferencia va a ser la suma de distancias. ¿Sí? Uno de los focos, ya está ahí puesto ahí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Pues el centro de la circunferencia. Y el otro foco, cualquier punto que esté en el interior de la circunferencia. Entonces vamos a ponerlo como por aquí. Entonces ya tengo mis dos focos. Ahora necesito un punto cuya suma de distancias a esos dos puntos sea exactamente el radio de la circunferencia. Entonces primero voy a tomar una recta que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿dónde quisiera yo encontrar el primer punto de la elipse? Pues sobre esa recta. Entonces, si estuviera por aquí, yo tendría que decir que esta suma de distancias es constante y es igual al radio. Pero si yo tengo un punto aquí, de manera que esto más esto es el radio, entonces este punto tiene, este pedacito es común, entonces este pedacito y este pedacito tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo pusiera el punto aquí, entonces debería ocurrir lo siguiente, que este segmento y este segmento sean iguales, para que la suma de distancias, esta sea lo mismo que esta más esta. Entonces este punto estaría en una elipse que tiene estos dos focos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo hago para que cómo puedo escoger este punto de manera que este segmento y este segmento sean iguales? ¿Cómo lo puedo escoger? Que esté en la mediatriz de este segmentito de acá. De nuevo la noción de mediatriz es la que tiene la respuesta. Entonces no lo escojo al ojo, ¿verdad? Porque sabemos que eso no se vale. Entonces, este punto no existe. Entonces, ¿qué hago? Tomo el segmento que conecta estos dos puntos. Y de ese segmento, del segmento que une este con este, que ni siquiera lo tengo que dibujar, ¿no? GeoGebra sabe que está ahí. Este punto de la intersección está sobre la mediatriz de este segmento, por lo tanto esta longitud y esta longitud son la misma. Entonces esta suma de distancia es constante e igual al radio de la circunferencia, este punto que está aquí. Entonces este punto tiene que estar sobre una elipse. Ahí está. Ahora le vamos a poner tinta. ¿Y cuál es el punto móvil? Los focos se tienen que quedar ahí quietos, ¿no? Los focos no andan circulando por el cuerpo, ¿no? Son los corazones, eso están quietos. Entonces y el centro de la circunferencia tampoco se va a mover. Entonces el único punto que se va a mover, ¿cuál va a ser? Este. ¿Y este punto dónde vive? Sobre la circunferencia, porque necesito que esta distancia y esta sean iguales.
Pero necesito que este punto se mueva sobre la circunferencia. Y cuando muevo ese punto sobre la circunferencia, ¿qué pasa con el punto que fue determinado por la directriz, por la mediatriz? Traza la elipse. Y además tiene una ganancia extra porque se me quedó hasta la recta tangente de la elipse, ¿verdad? Tengo esa ventaja adicional. Entonces, borramos esto, secamos el punto y utilizamos la definición el lugar geométrico de. Entonces tomamos el lugar geométrico que está aquí. Si nos quiere el lugar geométrico de este punto, cuando este punto recorre su mundo, que es la circunferencia. Y tenemos la elipse. Y tenemos la recta tangente. Y como se ve, la recta tangente también es, si trazo este segmentito que está aquí, la recta tangente también es la bisectriz de ese ángulo, ¿verdad? De este ángulo de aquí. ¿Por qué también es la bisectriz? Si yo dije que esa línea era la mediatriz de esto, porque como este lado y este lado son iguales, en un triángulo isósceles, la mediatriz y la bisectriz coinciden. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes les dicen en los libros, para trazar la recta tangente tengo que conectar los dos puntos, tomar la bisectriz del ángulo determinado por el punto y luego tomar la perpendicular. Pues es más fácil trazarla directamente, ¿verdad? Pero es eso. Entonces, para terminar, aquí también podríamos hablar de las rectas tangentes, de muchas otras cosas. Pero este punto, que era el otro foco, ¿verdad? Ese punto lo puse ahí, pero lo hubiera podido poner acá, ¿verdad? Lo hubiera podido poner acá o acá y fíjense, no importa dónde lo ponga, no se destruye la construcción, porque lo que uno construye no es un dibujo, sino una estructura. Lo que está dibujado es una estructura. Eso es una visión que nos da el medio. O sea, cuando hacemos dibujitos en el cuaderno, la idea de estructura matemática no está por allí, pero aquí sí. El hecho de que yo pueda poner el foco en cualquier lado y no pasa nada, no pasa nada, es lo que estoy dibujando es estructural. Y entonces esto también poco a poco nos va a ir cambiando la idea de lo que tenemos, que es una demostración en matemáticas. Porque así como decía René Thom, el problema no es el rigor, es el problema del desarrollo del significado. Yo voy a cambiar, les voy a dar para que ustedes se lo lleven. Una demostración no es un problema de rigor, una demostración es un argumento que profundiza el grado de coherencia que yo tengo sobre un tema, que enriquece el grado de coherencia que yo tengo sobre un tema. Cuando usted ve a un matemático muy veterano hablando con otro, ve y dice, claro, porque ahora ya hace así las manos, como si tuviera esos objetos en las manos, ¿verdad? Claro, no, claro, la torsión sí, cero, claro, qué tonto, no me había dado cuenta. Y va y escribe un artículo, y cuando escribe el artículo no hace nada de eso, sino que pone toda una cosa ahí y dice, ¿cómo se le ocurrió eso? Y uno ya no vio toda la riqueza, que era justamente la construcción de la coherencia. Eso no lo muestra la definición formal. Entonces ese es un problema también. O sea, nosotros como profesores tenemos que desenterrar eso de los textos. Y eso es lo que es el conocimiento matemático del profesor, no el conocimiento matemático del matemático, sino el conocimiento matemático del profesor. Ahora, para terminar, cuando yo moví esto, me quedaron puras elipses, ¿verdad? Acá. ¿Qué pasa si pongo esa elipse del centro, lo hago coincidir con el otro?
es el caso particular, me da un círculo. ¿Y qué pasa si saco el punto del círculo grande? Apuestas, ¿qué va a pasar? Una recta, la hipérbola. Todas las cónicas son la misma, solo hay una. No es la geometría analítica que no es la geometría dinámica la que nos lo es. Ahora es la diferencia de distancia la que es una constante. Si yo quisiera construir esto directamente, y no así, ¿verdad? Como lo acabo de hacer aquí, en la frontera está el círculo, ¿verdad? El círculo es la frontera entre las elipses y las hipérbolas. Rápido, ¿cómo lo construiría? Tengo una circunferencia. Ahora voy a tomar un punto acá y mis focos de la hipérbola van a ser este y este punto. Entonces necesito encontrar todos los puntos tales que la diferencia de distancias sea una constante. Entonces, en el dibujo anterior, si ustedes ven el dibujo anterior, enseguida les dice cómo lo tienen que hacer. También háganlo ustedes para que se vean. Entonces, ven ustedes con esto, ¿cuál fue la idea alrededor de la cual articulé toda la construcción de las cónicas? La idea de mediatriz. Ahí está el secreto. Por eso los griegos podían hablar de las cónicas sin tener que hablar de esto, ¿no? Entonces, en este caso, se lo voy a decir para que no se vayan a buscar donde tienen el GeoGebra. Vamos a poner la línea que conecta los dos focos. ¿Sí? Y ahora yo qué necesito? Yo necesito encontrar un punto, ¿verdad? Un punto por acá. No sé dónde va a estar acá. De manera que cuando yo tome las distancias, tome la distancia de este punto a este y tome la distancia de este punto al otro foco que va a ser el centro, yo voy a necesitar que la diferencia sea una constante. ¿Y qué es lo que quiero que sea la diferencia? El radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? El radio de la circunferencia. Ese es el que yo necesito. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Acuérdense en la construcción anterior porque es la misma. Yo tomé el punto que estaba sobre la circunferencia cuando tracé la recta, el punto que estaba aquí, ahora este punto es este. ¿Y qué hice? Perdón, porque no sale. Punto de intersección aquí. ¿Por qué no me lo traza? Está muy gruesa la línea. Bueno, vamos a quitarla. Es que primero, ya sé qué pasó. Vamos a trazar más bien la línea directa. Pasa por aquí. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a quitarnos este punto, vamos a quitar este segmento. Y ahora yo quiero que el otro foco sea un punto que esté aquí. Quiero que este sea el otro foco. Entonces, ¿qué necesito? Necesito trazar de este punto la mediatriz al segundo foco, ¿verdad? Formalmente voy a copiar la definición, lo que hice con la elipse. Trazábamos la mediatriz, trazaba yo la mediatriz del segmento que conectaba este con este. ¿Sí? Y entonces encontraba yo un punto, que era este, que equidista, este punto que está aquí en la intersección, equidista, este punto equidista de este y de este, porque lo tracé como
Toda esta recta es la mediatriz de este segmento. Por lo tanto, todos los puntos equidistan de los extremos del segmento. ¿De acuerdo? Entonces, si a esta distancia de aquí a aquí le resto esta, es como si a esta distancia le restara esta de acá afuera. ¿Qué me queda? El radio de la circunferencia. Por lo tanto, este punto tiene que estar en una hipérbola que tiene estos dos ojos. Entonces la podemos trazar para que nuestro espíritu quede tranquilo. Vamos a trazar el lugar geométrico de este cuando este vive sobre la circunferencia. Y ahí tienen la hipérbola. ¿Y ahora qué pasa si tomo el foco que está afuera y lo meto dentro de la circunferencia? ¿Qué le va a pasar? Es la misma construcción. Es exactamente la misma construcción. Entonces, en realidad, ¿cuánto debería durar un curso de cónicas en un curso de geometría? 2 horas. Es un problema curricular, no es un problema matemático. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día son problemas que tienen que ver con la manera como hemos organizado los cursos, como hemos llevado la matemática y la hemos organizado en el currículo. Muchas veces estamos generando dificultades artificiales. Por sí mismas las matemáticas no son simples, son una forma de conocimiento complejo. Y si además le ponemos dificultades adicionales, pues tenemos estos que dicen yo estudio Derecho porque ahí no hay curso de matemática. Eso es lo que hay que eliminar, ¿verdad? Entonces el problema es nuestro trabajo hoy es el trabajo de eliminar todos estos obstáculos para que los que queden sean los que no se pueden eliminar, los que están ya en sí mismos. Es un problema de las estructuras curriculares. Ese es parte del trabajo de la educación matemática. No es enseñar los mismos cursos A, B, C, A, B, C, A, B. Tenemos que empezar poco a poco dentro de lo que hacemos en un curso con estas nuevas tecnologías digitales, empezar poco a poco, en un buen sentido, a erosionar las estructuras curriculares tradicionales para poderlas cambiar. Obviamente no se puede hacer de un momento a otro, etcétera, etcétera. Hay todo eso es una actividad que está condicionada por muchas cosas, pero si no la empezamos, pues no vamos a lograr hacerla. Pero recuerden, ese es el problema. Pasar del arte de enseñar a la ciencia de ayudar a aprender. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Moreno esta interesante plática. A continuación recibirán un agradecimiento de parte de la universidad y del foro.